Todos hemos escuchado la frase que dice que si vas a emigrar tienes que estar preparado para trabajar de lo que sea. Y yo estoy completamente de acuerdo con ese pensamiento, porque si vas a emigrar tienes que estar preparado para lo peor siempre. Pero por mucho que esa frase sea cierta, no significa que la historia de todo el mundo tiene que ser la misma. Y hay muchísimas cosas que pueden hacer para que su llegada a este país nuevo sea bastante productiva. En este video vamos a hablar sobre cómo fue mi proceso migratorio, las cosas que hice y me permitieron llegar a Argentina trabajando como freelancer desde el primer día, y les voy a dar algunos consejos para que ustedes también lo puedan hacer. Primero, para un poco de contexto en la historia, esto fue en el 2017 cuando yo me vine de Venezuela a Argentina. Tenía 22 años y yo soy videógrafo y editor de video, así que obviamente lo voy a tirar un poco para ese lado, pero esto aplica para cualquier área creativa o área que se pueda desarrollar de forma freelance. A finales del 2016 decidí emigrar de Venezuela a Argentina, pero lo quería hacer un poco organizado, así que esperé unos 8 meses entre la compra del pasaje y la fecha en la que me tenía que venir, como para que me diera tiempo de organizar algunas cosas. En esos 8 meses obviamente trabajé muchísimo, ahorré todo lo que pude, pero hubo algo muy importante que lo empecé a hacer desde el momento en el que decidí venir a Argentina, y esto fue explorar un poco cómo era el mercado laboral aquí en la ciudad y cómo era el mercado freelance, particularmente de lo que yo hacía. Lo primero que tienen que hacer a la hora de emigrar es estudiar el mercado laboral del país al que van a llegar. En mi caso fue Argentina por muchísimas razones, pero una de estas razones es que la cultura audiovisual en Buenos Aires era bastante grande y por eso quise venirme para acá. Así que quise investigar todo lo que pude del medio audiovisual aquí en Buenos Aires para poder llegar un poco claro de lo que iba a hacer. Empecé a buscar videógrafos en Google, veía quiénes pagaban ads, quiénes me salían por posicionamiento orgánico, empecé a buscar cuentas en Instagram, en Facebook, en todos lados, empecé a seguir como loco, a comentarle a la gente, a ver el estilo que había. Me di cuenta que en Buenos Aires se utilizaba muchísimo Facebook como página principal de trabajo en ese entonces. Hoy en día ya cambió, pero en ese entonces se utilizaba mucho Facebook y yo venía de Venezuela donde realmente no se utilizaba. Incluso yo tenía mi Facebook cerrado, así que me creé mi Facebook otra vez, empecé a agregar gente, empecé a ver páginas de trabajo y bueno, empecé un poco como a entrar a la movida de las redes sociales, empecé un poco a conocer los nombres, los grandes exponentes videógrafos que había en Buenos Aires, quiénes eran buenos, quiénes no eran tan buenos, comentaba en los posts de Facebook, debatía con la gente, agregaba gente, enviaba un par de mensajes, como que me empecé a mover en el mundo de las redes sociales de Buenos Aires, específicamente en el gremio de videógrafos y de gente que hacía realización audiovisual. En la misma búsqueda me di cuenta que acá en Buenos Aires particularmente había una movida grandísima con lo que eran los videos de bodas. Me di cuenta que era un mercado muy grande y muy importante aquí en Buenos Aires y que en los eventos sociales nunca faltaba el fotógrafo y el videógrafo. En Venezuela era un poco así también, pero obviamente la cantidad de eventos que hay acá en Buenos Aires es masiva. Así que hay muchísimas productoras, muchísimas personas, muchos fotógrafos que se dedican a este rubro. Entonces a mí me llamaba la atención, yo venía a hacer un par de bodas en Venezuela, no era mi mercado principal, pero me gustaba. Empecé a ver el trabajo de la gente, me di cuenta que había mucha gente que hacía un trabajo que me gustaba mucho, que el estilo me identificaba mucho. Entonces decidí como que bueno, este puede ser un buen rubro como para entrar, como para empezar a explorar un poco el mercado audiovisual en Buenos Aires. En todos estos meses me dediqué a entrar en todos los grupos de Facebook que pude. Entré en aproximadamente 15 grupos de Facebook de videógrafos sociales, videógrafos de boda, videos de boda, Sony, Canon, compra-venta, fotografía, todos los grupos que existían de video en Facebook, todos los que me salían en la búsqueda. Yo solicitaba unirme y veía quiénes tenía amigos en común, porque ya tenía rato agregando gente, y ahí poco a poco fui viendo qué grupos se usaban, qué grupos no se usaban. Entonces pasaron 6-7 meses en donde yo lo único que hacía era trabajar y revisar estos grupos de Facebook en donde ponían las publicaciones, el tipo de trabajo. Siempre veía gente buscando un asistente para un evento, veía gente buscando un segundo cámara, un editor de video, y yo era como que bueno, yo puedo hacer todo eso pero no estoy allá, y era como que iba viendo quiénes necesitaban gente, quiénes no. Cuando ya faltaba aproximadamente un mes para venirme, empezó la segunda etapa en donde le empecé a realmente tocar la puerta a esta gente, a enviarle un mensaje directo, a escribirles por Instagram, y empecé a avisarles que era videógrafo, que era editor de video, que iba a estar en la ciudad en un mes, que venía de Venezuela, este es mi trabajo, pasaba portafolio. Obviamente la gente ya me veía en los grupos, me veía que tenía amigos en común porque había agregado gente, había interactuado con otra gente, sabían que era una persona real, y así empecé a crear como un poco de credibilidad entre esta gente y me prestaba un poco de atención cuando le enviaba un mensaje random.
random. Me ofrecí como asistente, como camarógrafo, segundo cámara, tercer cámara, editor de video. Le escribí a muchísima gente que se comportó de forma muy amable conmigo, que de verdad me contestaron, que de verdad me dijeron como que bueno, dale, cuando llegues aquí hablamos, que esto era realmente lo que yo quería. Todo el mundo me dijo como que bueno, dale, perfecto, cuando llegues hablamos, nos reunimos, vemos, probamos, te llevo a un evento. Y esto era esencialmente lo que necesitaba escuchar para quedarme tranquilo y poder llegar y ya tener una puerta que tocar. En esta etapa, obviamente, además de hacer eso, le escribí a todos mis conocidos en Buenos Aires, a todas las personas que conocía que tenían un conocido, un primo, un hermano. Empecé a ofrecer mis servicios, empecé a decirle a la gente como que en un mes voy para allá, puedo trabajar de lo que sea, estoy activo, si necesitas grabar algo, si necesitas a alguien que necesite grabar algo, enviarle un mensaje a todo el mundo avisando que voy, que estoy disponible, que llevo mis equipos, que puedo trabajar, que estoy listo. Y a mucha gente le da un poco de vergüenza hacer este tipo de cosas, tocar puertas, escribirle a gente que no conoce o escribirle incluso a gente conocida para ofrecerle algo porque no quieren molestar o por lo que sea, y obviamente es entendible, pero en el momento en el que lo hagan, en el momento en el que empiecen a hablar, se van a dar cuenta de todas las cosas que pueden lograr solamente tocando puertas, solamente ofreciendo servicios, porque el boca a boca es lo más importante en este mundo. Llegó el día en el que me venía a Buenos Aires y obviamente empezó la tercera etapa, que es el segundo toque de puertas. En el momento en el que pisé Buenos Aires, que activé la línea del teléfono, lo primero que hice fue escribirle a todas estas personas que me habían dicho escríbeme cuando llegues aquí, hacemos una reunión cuando llegues, etc. Y lo más importante es que ahora también podía escribirle a la gente en los grupos cuando necesitaba un camarógrafo, un editor, un asistente, lo que sea. Ya yo estaba en la ciudad como para decirle yo puedo, yo estoy disponible. Cuando llegué a Buenos Aires yo tenía una Canon 60D, que para los que no conocen mucho de cámara es una cámara que fue bastante buena en su momento, pero hoy en día con las nuevas tecnologías que hay los estándares han cambiado muchísimo. Y en Venezuela esa cámara era un estándar bastante normal, pero cuando llegué a Buenos Aires me di cuenta que era una cámara bastante obsoleta y casi nadie me quería en su trabajo con esa cámara porque realmente no le servía muchísimo el material que salía de ella. Y esto lo menciono porque hay muchísima gente que me ha dicho no hago esto porque no tengo cámara, porque no tengo aquello, porque no tengo lo otro. Y realmente yo cuando llegué a Buenos Aires con esa cámara habré hecho 1 o 2 trabajos y después la terminé vendiendo. El resto de trabajo lo hacía con cámara de las personas que me contrataban o sencillamente yo alquilaba una cámara porque me salía mejor. Pero para no desviarme mucho del tema, cuando llegué a la ciudad empecé a reunirme con esta gente, empecé a agarrar un par de eventos como asistente, como segundo cámara. Me di cuenta que había muchísima gente buscando editores de videos sociales, así que empecé a buscar un par de clientes para editar videos y de esa manera fui generando un ingreso bastante significativo. No era muy alto, pero me servía para vivir en la ciudad, obviamente, y no tenía esa presión de tienes que conseguir un trabajo fijo, porque realmente estaba entrando en el mundo del video social y me di cuenta que había mucho trabajo. O sea, en el momento en el que empecé a entrar, que me contrató uno, que me contrató otro, que este le dijo a otro que yo era camarógrafo, que era editor de video, se empezó a regar la voz y me empezó a llegar bastante trabajo. Cabe destacar que yo estando en Venezuela estaba trabajando en Upwork, haciendo trabajo por internet, pero una vez que llegué aquí a Buenos Aires pasaron varios meses en donde no toqué Upwork porque estaba completamente concentrado en esto, en conseguir trabajo físico, en conseguir trabajo de grabación, conseguir trabajo de edición aquí en la ciudad para poder empezar a conocer gente y eventualmente poder hacer algo mucho más grande. Así que bueno, después de muchos meses trabajando con la gente, conociendo gente, meses en donde me fue bastante bien, algunos meses no tan bien, pero siempre tuve suficiente trabajo para poder vivir tranquilo y estar tranquilo. Pasó aproximadamente 1 año y medio en donde yo me fui estableciendo, fui estando un poco más cómodo y llegó el momento en el que dije como que bueno, ya es hora de como pasar a una siguiente etapa porque realmente es importante cambiar un poco lo que vengo haciendo. Me estaba yendo bastante bien trabajando para terceros, fui como escalando y estaba trabajando con gente que pagaba mucho mejor que cuando llegué al país, pero bueno, llegó un momento en donde toqué como una pared y dije bueno, tengo que empezar a hacer otro tipo de cosas, tengo que empezar a hacer mi propia marca, tengo que empezar a hacer mis propias cosas porque si no me voy a quedar medio estancado aquí y no era lo que quería, obviamente. Un trabajo fijo de oficina en donde estás contratado, tienes un sueldo, generalmente es bastante horizontal, pero para mí el trabajo freelancer tiene que ser diagonal y tiene que siempre ir subiendo, así sea lentamente, a veces puede ser hacia abajo porque va a bajar, porque no siempre el trabajo está bueno, pero siempre mantener un crecimiento semi constante, que es lo importante de ser freelancer, porque a la hora de la verdad todo el mundo quiere crecer, todo el mundo quiere ganar más dinero, todo el mundo quiere tener mejor estabilidad y todo el mundo quiere hacer cosas más grandes. Entonces decidí crear mi propia marca, decidí hacer mi propio trabajo, buscar mis propios clientes, traté de asociarme con un fotógrafo para buscar un par de eventos por mi lado y aparte apuntar un poco a otro tipo de trabajo, un poco más
de promoción, un poco más publicitario, y traté de buscar otro tipo de clientes. Traté de dejar de agarrar tantas jornadas de boda, solamente quedé como con los contactos que mejor pagaban o con los que mejor me llevaba y con los que ya se habían obviamente convertido en mis amigos, y así traté de empezar a hacer otro tipo de cosas como para poder pasar a la siguiente etapa. Esto también tiene que ver obviamente con el hecho de que ya tenía un rato trabajando, ya estaba un poco más estable económicamente, y eso me permitía un poco soltar por este lado para empezar a construir un poco más de este lado, y esa fue la decisión que me llevó a hacerlo. Obviamente, una vez más repito que todo esto que les conté está basado en mi historia, en mi experiencia, en lo que yo viví, pero la simple acción de meterse en Google, buscar un poco, investigar un poco el mercado laboral del país al que vas a llegar, te puede abrir muchísimas puertas. A mí me funcionó muy bien, y a muchos amigos que vinieron a Buenos Aires después que yo les di el mismo consejo y ellos hicieron lo mismo y les funcionó y pudieron trabajar como freelancers. Así que obviamente el secreto es tocar puertas y saber meterse un poco en el mercado laboral del país al que vas a llegar. Y si tuviese que hacer un resumen rápido sobre todo lo que hablamos en el video, les diría que sencillamente investiguen, no se queden con lo que saben ustedes o con lo que les dice un amigo. Busquen en Google, busquen en Facebook, busquen en Instagram, toquen puertas, escriban a la gente, agreguen gente, comenten, busquen la forma de entrar al mercado laboral. Es lo mejor que pueden hacer si de verdad les interesa crecer como profesionales y si les interesa trabajar como freelancers en ese país al que van a llegar. E independientemente del servicio que ofrezcan, si quieren ser freelancers, prepárense para trabajar muy duro, para tocar muchas puertas y para trabajar probablemente mucho más de lo que trabaja cualquier persona contratada, pero al final del día esto va a valer la pena si lo que quieren es trabajar por su cuenta y construir un proyecto a largo plazo. Y bueno, espero que este video le haya servido a alguna persona que esté pensando en emigrar o que ya emigró y quiere empezar a trabajar como freelancer. Sé que lo que digo en este video no es la cosa del otro mundo, pero sorprendentemente mucha gente no lo hace y quieren esperar que los clientes les llegue del cielo, y realmente esto no va a pasar. Así que aplíquenlo, empiecen a hablar, empiecen a tocar puertas y les prometo que les va a dar resultados. Y si conocen a una persona que les pueda servir este video, envíenselo también, capaz podemos ayudar a esa persona también. Y como siempre, gracias por quedarse hasta el final del video. Si tienen alguna anécdota o alguna historia de cuando ustedes emigraron, o si están pensando en emigrar, déjenlo en los comentarios, me gustaría saber cómo les fue. Y si tienen algún feedback o crítica constructiva en este video, también déjenlo abajo, que eso me ayuda muchísimo. Y como siempre, nos vemos la siguiente semana.